entendiendo que ahí podemos ver el potencial, las habilidades y por supuesto en todo lo que se pueden destacar nuestros estudiantes. Entonces, de verdad que es un orgullo para nosotros que usted, doctor, nos represente en este festival y por supuesto a nivel internacional y siendo un actor en la parte internacional como se ha destacado, y eso es para nuestros estudiantes un motivo de ver que cuando hay ese compromiso, cuando hay la disciplina, se llega muy lejos. Así que de verdad para nosotros la institución es un placer que nos pueda acompañar y compartir todas esas experiencias maravillosas que tiene en el ámbito científico. Muchísimas gracias y lo escuchamos. Gracias, profe. Vamos a conocer la biografía de Fernando Febres Cordero. Acá nos acompañan los profesores de ciencia, la profesora de física, la profesora de biología y demás personal. Vamos a llamar a la profesora de biología, la profesora Brigelva, que nos va a leer una breve biografía de quién es Fernando Febres Cordero, vamos a escuchar con atención. Adelante, Brigitte. Hola, buenos días. Buenos días. Encantada de recibirlo por acá, por esta vía. Y bueno, para todos los muchachos que están acá presentes, vamos a leer su biografía. Nació en Maracay, estado Aragua, en 1978. Su nombre completo es Fernando Febres Cordero Carrillo. Sus padres son de origen andino, de Mérida y Trujillo. Es el menor de 4 hermanos. Desde niño mostró una gran pasión por la música, uniéndose al Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles de Maracay en 1984 y dedicándose al violín. Participó y ganó una medalla en la Olimpiada Iberoamericana de Química en 1996. Obtuvo su título de bachiller en la en la Unidad Educativa Colegio San José en Maracay. Como ganador de Olimpiadas Nacionales, tuvo entrada automática a la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela. Finalmente, eligió la Universidad Simón Bolívar, USB, debido a su enfoque en ciencias físicas e ingeniería y su estabilidad. En 2001 obtuvo su licenciatura en física de la UCB con la distinción de summa cum laude, siendo la primera vez en más de 30 años que la USB otorgaba esa distinción en esa carrera. Decidió continuar con estudios de posgrado en física. Su interés inicial en pregrado incluía la física de gravitación y la teoría de supercuerdas, esta última buscando unificar todas las fuerzas conocidas en el universo. Aplicó a programas de doctorado en física en el extranjero, incluyendo Estados Unidos y el Reino Unido. Aceptó una oferta de la Florida State University, donde comenzó en septiembre del 2002. Su investigación doctoral se centró en descripciones teóricas para experimentos en el Tevatron, Chicago, Estados Unidos, y el Gran Colisionador de Hadrones en Ginebra. Se reenfocó en describir con precisión los experimentos usando el modelo estándar de partículas, una teoría compleja que describe la materia y 3 de las 4 interacciones fundamentales: electromagnéticas, nucleares fuertes y nucleares débiles, excluyendo solo la gravedad. Sus aportes más importantes en su tesis doctoral incluyeron predicciones detalladas para la producción de quarks bosón y un bosón de Higgs en el Tevatron y el LHC. Estas predicciones fueron utilizadas por físicos experimentales y contribuyeron al descubrimiento de la partícula Higgs en 2012, considerado el descubrimiento más importante en la física de partículas en los últimos 50 años. Gracias, profe Brigitte. Bueno, entonces, profesor, sin más preámbulo, la escuchamos. Ok, bueno, primero que nada, muchas gracias por la presentación. Es un honor realmente estar con ustedes. No saben cuánto quisiera estar ahí en persona con ustedes, porque tal como dijeron, yo soy de Maracay y Maracay pues es como una especie de ciudad hermana a Valencia, estamos bastante cerca y cuando vivía allá pues era muy común ir a visitar a amigos en Valencia. Y, y de verdad que me gustaría estar allá y compartir no solo en esta hora en la que les voy a estar diciendo un poquito sobre la mecánica cuántica y lo que es el Año Internacional de la Ciencia y Tecnología Cuántica, que
que fue nombrado por UNESCO en el 2025, además de un poco de lo que hago yo en ciencias. Pero también para haber estado con ustedes en este gran evento que ha sido organizado en toda esta semana. He visto todas las actividades que han tenido y de verdad que muchas gracias a la profesora Bastidas y en general al Colegio Lancaster por la invitación y por dejarme ser parte de esto y por el honor de tener esta presentación, esta conferencia hoy que decidí llamar el día a día de la mecánica cuántica. En particular el día a día de la mecánica cuántica, porque todo el trabajo que hacemos en el área de la física de partículas, y en ese caso en lo que yo hago en el día a día, pues la mecánica cuántica está allí. Describir la naturaleza parece necesitar fundamentalmente a la mecánica cuántica. Y tal como lo presento en esta lámina con una serie de imágenes, para describir cosas como la química, la astrofísica, la física de láseres, la tecnología moderna, en particular, casi siempre uno de los ejemplos que damos para la necesidad de la mecánica cuántica es toda la electrónica moderna, porque básicamente la electrónica no funciona, no la podríamos diseñar si no tuviésemos la capacidad de entender cómo las partículas interactúan a sus niveles elementales a través del electromagnetismo, lo cual envuelve a la mecánica cuántica y pues es el típico ejemplo, ¿no? Pero aún más, inclusive la vida, como en los árboles o la vida animal, pues entendemos que muchos de los procesos que dan pie a la existencia de la vida, pues están asociados a la naturaleza cuántica de la materia. Y, y bueno, déjenme, estudiar la mecánica cuántica toma años, pero les puedo dar algunas de las ideas más fundamentales y quizás resaltar por qué celebramos este año el Año Internacional de la Ciencia y Tecnología Cuántica. ¿Cuáles fueron esos primeros pasos cuánticos? Uno de los primeros pasos cuánticos se asocia a un problema que llegó a ser llamado la catástrofe ultravioleta. Déjenme empezar esta presentación con una cita, más que una cita, es una especie de idea que rondaba las mentes de los físicos al final del siglo XIX, en los años 1890. Ahí dice, ya no hay nada nuevo a ser descubierto en la física, lo único que queda es medir cada vez más precisamente las propiedades de la materia. Esa es una cita de una presentación que da Albert Michelson a finales del siglo XIX, eso es por los años 1890, y que es interesante verla en retrospectiva, porque claramente no tenían idea muchos de los físicos de lo que estaba por venir. Uno de esos problemas es esa catástrofe ultravioleta y este concepto, este de pensar que ya todo lo que está por descubrir está descubierto, es algo que tenemos que siempre estar muy cuidadosamente observando, porque a medida que exploramos más el universo, más aprendemos. Y esa es la parte que siempre nos lleva a continuar en el trabajo científico. ¿Qué es esa catástrofe ultravioleta? Bueno, la idea está cuando analizamos un cuerpo caliente, pues, en este caso es como una vela que está que calienta una cavidad a una cierta temperatura, pero más interesantemente podríamos pensar, por ejemplo, un objeto astrofísico que tiene una temperatura, por ejemplo, la superficie del Sol está a unos 6.000 grados Celsius, y como tal emite radiación electromagnética, es decir, emite energía. Y tal cual es muy obvio que la Tierra entera sobrevive debido a la energía que el Sol produce. Con la física clásica de Newton y el electromagnetismo del siglo XIX, cuando uno analiza la cantidad de energía que se emite en un cuerpo caliente, tal cual como el Sol allí, pareciera que cuando uno busca por la luz en la alta frecuencia, por eso se llama ultravioleta. Ustedes saben que la luz ultravioleta
es la luz más energética que nos llega a través de la atmósfera y que tenemos que tener cuidado, por ejemplo, en cuanto a protegernos cuando vamos a la playa y qué sé yo, porque puede causar problemas en la piel, ¿no? Bueno, cuando miramos a la radiación ultravioleta, pareciera que explota, que si tenemos un cuerpo caliente como el Sol, la cantidad de energía que se produce en el ultravioleta llega a ser infinito. Y eso no tiene sentido, no tiene sentido físico. ¿Cómo puede un cuerpo que está caliente emitir infinita cantidad de energía? Ese infinito, ese problema es lo que llamamos la catástrofe ultravioleta. En el año 1900, Max Planck, un físico alemán, se dio cuenta que una forma de resolver esa catástrofe ultravioleta era a través de sugerir que la energía que tienen la radiación electromagnética venía en manera de cuantos. Un cuanto quiere decir como paquete. Un paquete de energía, la energía no es continua, sino que está cuantizada. Cuando uno considera esa posibilidad, la cantidad de energía que emite un objeto como el Sol o una caja caliente, de hecho no se vuelve infinita en el ultravioleta, sino que más bien muere y comparado con el experimento, de hecho funciona bastante bien. Entonces esa idea de Planck es, si se quiere, el nacimiento de la física moderna y la mecánica cuántica, donde por primera vez se propone algo que va más allá de la teoría clásica. Era solo una idea y hay muchos otros problemas que conllevan a la formulación de la mecánica cuántica, pero ese fue uno de los más importantes. Otro que quizás a mí me gusta mencionar es el de la estabilidad atómica de la materia. Otro de esos pasos que conllevaron a la formulación de la mecánica cuántica fue que en 1911 Rutherford propuso el modelo moderno de los átomos, ¿no? Que forman la materia. Y que todos ustedes desde niños conocemos, ¿no? La materia está constituida por estos pequeños átomos que tienen un núcleo muy denso, donde está la mayor parte de la masa de la materia, con una especie de nubes de electrones alrededor. Esto es más como una representación simplista, porque de hecho el electrón está más disperso, y eso es lo que vamos a hablar en la mecánica cuántica, pero es una buena forma de pensarlo, como si fuera una especie de sistema solar, donde en el centro está el Sol, pero en este caso es el núcleo atómico, y alrededor están los planetas, que son los electrones. Bueno, cuando este modelo se formula, el modelo del átomo, am, una de las preocupaciones que aparecen es que las partículas con carga eléctrica, cuando se aceleran, emiten radiación. Y eso es importantísimo, ¿no? Porque las antenas en sus celulares o si tenemos, por ejemplo, aprendemos un radio y eso nos llega a través de ondas electromagnéticas, la señal que oímos allí. Eso se debe a que hay corrientes de electrones que están siendo aceleradas, y en ese proceso de aceleración emiten energía. Cuando el electrón se mueve alrededor del núcleo atómico, él está acelerado, tiene fuerzas que apuntan hacia el núcleo y que lo mantienen ahí atado. Esa aceleración emite energía, y de hecho uno puede calcular que entonces el electrón en el átomo de Rutherford, en menos de 10 a la menos 10 segundos, en una fracción de esa pequeña cantidad de tiempo, debería colapsar, o sea, debería caer hacia el núcleo atómico. Entonces aquí traigo a colación una pequeña demostración. En física siempre es bueno tener como un experimento. Y este experimento lo tomo inspirado de Sean Carroll, un gran cosmólogo físico y filósofo también de la ciencia del momento. Él dice, bueno, podemos hacer una pequeña demostración para que ustedes puedan entender cuán importante es la mecánica cuántica. Vamos a hacer la siguiente demostración. Voy a decir, en un momento voy a contar a 3 y vamos a mirar alrededor. Y vamos a comparar con lo que estamos viendo, ¿no? 1, 2, 3, ¿no? Y miramos alrededor y obviamente seguimos aquí, ¿no? Hay una permanencia. El hecho de que permanecemos es que este experimento de ver si la materia colapsó no sucedió, ¿no? Aquí seguimos y entonces tiene que haber algo que nos explique por qué la materia no colapsó y por qué seguimos aquí. Y la razón la podemos explicar
en términos muy básicos de la mecánica cuántica. Entonces, bueno, esos dos ejemplos, ¿no? Dos ejemplos de los problemas que existían con la física clásica de Newton, de Maxwell del siglo XIX, XVIII, XVII, cuando comenzamos el siglo XX. La catástrofe ultravioleta y la estabilidad de la materia. Todo esto conllevó una serie de hitos en la formulación de la física cuántica. Aquí en esta pequeña lámina pongo algunas de las fotografías de las personas que contribuyeron fundamentalmente a la formulación de la mecánica cuántica. Está Planck, está Einstein, está Dirac. Dirac fue un profesor de física de Cambridge que en sus últimos 14 años de vida fue profesor en la Universidad del Estado de Florida, desde donde estoy hablando yo hoy, y que es muy importante porque formuló la teoría cuántica de los electrones. Pero bueno, hay otros físicos, Heisenberg, Feynman, que aparecen en todos estos pasos que se dan para formular la mecánica cuántica, y hay muchos pasos importantes, como los cuantos de energías de Planck, que ya les comenté, que fueron importantes para resolver la catástrofe ultravioleta, o la formulación de la estructura de la materia en 1911 por Rutherford. Pero además está, por ejemplo, Einstein explicando de dónde se produce el efecto fotoeléctrico. Hoy en día las celdas fotovoltaicas son muy importantes para producir energía a partir de la luz solar, ustedes los conocen. Y Einstein explicó eso en base a la existencia de unas partículas de luz que hoy en día llamamos los fotones. Más adelante, en 1914, se produce el modelo atómico de Bohr, donde las trayectorias de los electrones alrededor del átomo, de hecho, están cuantizadas, están bien descritas y no son continuas. Eso es un paso importante y que de hecho empieza a describir por qué no se da el colapso atómico. Más adelante, de Broglie formula que las partículas en general se comportan como ondas, no son pequeños bloques o pequeñas piedras sólidas, sino que son ondas que viajan a través del espacio, y eso genera en una manera concreta la llamada dualidad onda-partícula. En 1927 se produce la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica. Dirac en 1928 produce su famosa ecuación, la ecuación de Dirac, que entre otras cosas predice la existencia de antimateria, una de las predicciones más shocking, si quieren decirlo, más impactante que se da, porque quiere decir que toda materia que conocemos tiene una especie de primo completamente, con todos los números, con todas las descripciones, el opuesto, que se pueden aniquilar. Y finalmente, en el 1935, en esta pequeña, breve demostración de los hitos de la mecánica cuántica, Einstein, Podolsky y Rosen producen el llamado eh, entrelazamiento cuántico. Discuten algo que se llama el entrelazamiento cuántico, de lo cual mencionaré un poco más adelante en la presentación. Entonces, es muy rápido. Mencioné muchas cosas que pasaron al comienzo del siglo XX. ¿Por qué la UNESCO nos dice, 2025 vamos a celebrar el Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuántica? Estoy seguro que ustedes allí vieron en mi lámina anterior que en 1925 y 26 lo dejé vacío. No porque no pasó nada, sino porque más bien pasaron las cosas que traen a la UNESCO a formular este año de la mecánica de la ciencia y tecnología cuántica. Y es lo siguiente. En 1925, los físicos alemanes, Born, Heisenberg y Jordan, desarrollan algo que se llamó la mecánica matricial. Y más o menos en paralelo, también en 1925, pero a veces se habla de 1926, porque Erwin Schrödinger produce el artículo donde explica la llamada mecánica ondulatoria a comienzos de 1926, algo así como en enero. Bueno, esos dos pasos fueron fundamentales para producir lo que hoy en día llamamos como la mecánica cuántica. El año 1925 fue crucial. Y entonces la UNESCO produce o tiene la idea de crear este Año Internacional de la Física para conmemorar el siglo de la producción de la mecánica cuántica moderna.
Por cierto, fíjense que allí hay dos teorías, ¿no? Mecánica matricial y mecánica ondulatoria. Poco después de que Schrödinger formula su mecánica ondulatoria, de hecho prueba que ambas teorías, la matricial y la ondulatoria, son equivalentes. Entonces, fin de fines, a pesar de que estaban proponiendo teorías distintas, era la misma física que estaban describiendo. Y no voy a mencionar mucho más sobre la mecánica matricial, quizás escribo una ecuación brevemente allí para que la vean. No voy a escribir mucho qué significa, pero sí quiero decirles que en la ecuación de la mecánica matricial, en la formulación de la mecánica matricial, todos los objetos, lo que sea que sean esos símbolos que aparecen en esa ecuación, son matrices. Y de hecho, como digo ahí, eso es una ecuación matricial. De hecho, mucha de la mecánica cuántica es simplemente álgebra lineal. Entonces, si ustedes en su bachillerato han estudiado álgebra lineal, vectores, matrices, determinantes, cambios de bases, autovectores, autovalores, conocer el álgebra lineal muy detalladamente es de hecho muy importante para entender la mecánica cuántica. Pero como les digo, de aquí en adelante casi siempre voy a hacer una referencia a la ecuación de Schrödinger y no mucho a la de Born, Heisenberg y Jordan. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos de esa mecánica cuántica que estamos celebrando que tiene 100 años? Bueno, primero que nada, los sistemas físicos, por ejemplo, un electrón o una red cristalina o el cuarto en el que ustedes están, con todas las partículas que están allí en Valencia, se describen a través de una función y esa función tiene un nombre especial, se llama la función de onda. Esa función de onda se basa o sigue la ecuación de evolución temporal de Schrödinger. Y el cuadrado, o sea, si tomo esa función que se llama la función de onda y tomo su cuadrado, de hecho su magnitud al cuadrado, por eso es que están las barras en esa ecuación allí, ese cuadrado me da la probabilidad, y eso es algo importantísimo en la mecánica cuántica, que es completamente nuevo con respecto a lo que había pasado antes de su formulación. Me da la probabilidad de que yo pueda medir un evento físico asociado al sistema que estoy estudiando. Y finalmente hay algo muy peculiar, que es que cuando un físico hace una medición, el sistema cuántico colapsa, y hay algo que se llama el colapso de la función de onda. Déjenme colocar ahí abajo a la izquierda una pequeña diagramación de una especie de onda. Esa onda usualmente la usamos para decir, esa es la función de onda y está distribuida por el espacio. Y si tiene picos, es que hay mayor probabilidad de encontrar, por ejemplo, la partícula alrededor de esas zonas. Ahora, ¿qué es la ecuación de Schrödinger esta formulación? Bueno, es más o menos como la ecuación de Newton, que ustedes de seguro han estudiado en su bachillerato en sus clases de física, ¿no? Newton nos dice masa por aceleración es igual a la fuerza. La aceleración, en ciertamente, es cómo cambia en el tiempo la velocidad. Y para describir dónde están las partículas en la mecánica de Newton, uno sabe las posiciones y velocidades de las partículas, ¿verdad? Y entonces Newton le dice que a partir del conocimiento de las fuerzas, uno puede predecir cómo evolucionan las partículas, ¿no? Y uno hace toda la mecánica. Y la mecánica de Newton es importantísima. Hasta el día de hoy, por ejemplo, en ingeniería mecánica usamos la mecánica de Newton para saber cómo se mueven piezas y cómo interactúan. O, por ejemplo, cuando hablamos del sistema solar, los planetas, cómo se mueven, podemos usar en una buena aproximación la mecánica de Newton. En la mecánica cuántica, el equivalente de la ecuación de Newton, de la segunda ley de Newton que se llama, es la ecuación de Schrödinger, que es un poco más complicada. No tengo tiempo de explicar en detalle, pero noten que aparece la función de onda. Si en Newton teníamos velocidades y cómo cambian las velocidades en aceleraciones para describir los sistemas, en Schrödinger tenemos la aparición de esa función de onda. Hay un símbolo H aquí que está asociado con la energía del sistema y aquí desde el punto de vista técnico es la derivada temporal de la función de onda. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es cómo cambia la función de onda en el tiempo. Eso es lo que este símbolo aquí nos dice. Entonces la ecuación de Schrödinger nos dice, bueno, si sabes la ecuación de onda, en un momento puedes predecir cómo evoluciona y entonces con eso decir probabilísticamente cómo va a estar tu sistema.
Newton nos dice exactamente cómo las propiedades del sistema físico considerado evolucionan en el tiempo. Schrödinger, por otro lado, nos dice de forma probabilística cómo las propiedades del sistema físico considerado evolucionan en el tiempo. Y en una pequeña simulación, ahí les puedo poner, por ejemplo, una pequeña función de onda y usando la ecuación de Schrödinger vemos cómo ella se fluye a través del espacio. No les estoy dando detalles de qué es esa figura ahí abajo a la derecha, pero básicamente es la función de onda y vemos cómo se desplaza. Por cierto, hablamos de ondas porque luce como una especie de onda si tiramos una piedra en un lago tranquilo, vemos que se mueve esa onda. Entonces, básicamente, por eso lo llamamos la ecuación de onda. Ahora, en toda esa formulación cuántica hay varias cosas que son extrañas. Entonces, hay una especie de extrañeza cuántica. Déjenme mencionarles un par de ellas. Uno de ellos es el llamado el experimento de la doble ventana. Supónganse que como en esa figura allí hay un niño lanzando una pelota a un edificio que tiene dos ventanas. Y para empezar nuestro experimento, voy a cerrar ambas ventanas. Le voy a poner algo encima de las ventanas que la cierra. Y obviamente si el niño lanza la pelota y está esos obstáculos allí, la pelota no pasa. Pero si empezamos, por ejemplo, a quitar uno de los obstáculos y yo le pregunto lo siguiente a ustedes. Si yo lanzo la pelota y sé que la pelota pasó por alguna de las ventanas, ¿por cuál ventana va a pasar? En este caso, en el que la ventana de la izquierda, ahí en la imagen, está abierta si la pelota pasó, fue por una sola de ellas. Si cambio el experimento y ahora esas personas que están ahí en la segunda ventana esperando ven que la pelota entra, ellas lo pueden agarrar, obviamente nos va a decir que la pelota pasó por la ventana, en este caso de la derecha. La mecánica cuántica tiene esa extrañeza en la que si ahora dejo que la pelota las dos ventanas están abiertas, la pelota en cierta manera pasa por ambas ventanas al mismo tiempo. Esa es la llamada dualidad onda-partícula, que quiere decir que la pelota pasa por ambas ventanas al mismo tiempo. Lo que quiere decir es que la función de onda puede de hecho atravesar ambas ventanas y producir un patrón de interferencia. Y cuando se detecta adentro la pelota, de hecho, las trayectorias posibles toman en cuenta ambas ventanas al mismo tiempo. O sea, esa es una de las extrañezas de la mecánica cuántica que nos completamente quita la intuición clásica que tenemos del mundo. Otro efecto de extrañeza cuántica es el llamado efecto túnel. Supónganse que ustedes tienen una piedra en lo bajo de una montaña y quieren pasar la piedra a través de la montaña. Bueno, ustedes saben que con mucha energía ustedes pueden ir a través de la montaña y bajarla hasta el otro lado. En mecánica cuántica hay algo que llamamos el efecto túnel y ese efecto túnel permite que sin tanta energía sencillamente ustedes dejan la piedra allí, la partícula va a poder pasar hacia el otro lado. Y estas son cosas fundamentales, por ejemplo, para producir la electrónica moderna. Entonces, un par de ejemplos de extrañeza cuántica y que son parte de ese modelo que estamos celebrando, que se construyó hace 100 años y por el cual estamos hablando de este Año Internacional de la Ciencia y Tecnología Cuántica. Y ustedes me pueden preguntar, ajá, ¿y eso es todo? ¿Estamos solos sencillamente hablando de historia? Bueno, realmente no. La idea de la UNESCO no es solo por la parte histórica de que tenemos 100 años de la formulación de la mecánica cuántica, sino porque la mecánica cuántica hoy en día juega papeles importantísimos como en los transistores, semiconductores, la tecnología que usamos en el día a día. Por ejemplo, para la medicina en resonancia magnética, el GPS y los relojes atómicos. También cuando exploramos el micromundo, y les voy a decir un poco al final de esta charla sobre eso. Pero más aún, hoy en día, mientras estamos hablando, se está dando una nueva revolución cuántica. La gente la llama la segunda revolución cuántica. La base de esa nueva revolución cuántica es el hecho de que en el momento estamos siendo posible, tenemos la capacidad tecnológica de manipular átomos individuales, partículas individuales, un fotón por fotón. Eso es algo que hace 20, 30 años estaba sencillamente en la idea de físicos.
Entonces, además, estamos empezando a poder usar estas propiedades de entrelazamiento que básicamente nos dicen que las partículas en mecánica cuántica, cuando están interactuando y se separan, ellas se mantienen entrelazadas. Y hay una correlación en el funcionamiento, en cómo se comportan a distancia. Todo esto es nuevo y está siendo utilizado, por ejemplo, para generar nuevas redes de comunicación, se llaman redes de comunicación cuántica, o para la construcción de unos nuevos objetos que llamamos computadores cuánticos. La foto que están viendo en la izquierda, de hecho, es generada por una serie de científicos e ingenieros en laboratorios de Google. Google no es el único que lo está haciendo, pero la foto viene de los laboratorios de Google, donde tienen un llamado computador cuántico, que es ese objeto que está allí. Ese objeto funciona a temperaturas muy bajas, casi menos 270 grados Celsius. Son computadores cuánticos superconductores. Y estos computadores cuánticos tienen una inmensa capacidad de hacer ciertos cómputos. Uno solo de estos puede ser más poderoso que todos los computadores del mundo asociados para ciertos problemas. Y déjenme decirle que es muy importante que tengan cuidado cuando hablan o piensan sobre computadores cuánticos, porque el computador cuántico es muy poderoso para ciertos problemas, pero no para todos. No es que los computadores clásicos van a desaparecer cuando finalmente todos esos esfuerzos que estamos haciendo para construir un computador cuántico que sea útil, sea exitoso. Entonces sí, está también esa parte de que estamos viviendo, no es solo 100 años de que produjimos una teoría, sino que estamos viviendo una nueva era en la formulación de la mecánica cuántica y la generación de tecnología cuántica. Más aún, y ahí es donde entra un poco más mi investigación, estamos también extendiendo la frontera de nuestro conocimiento cuántico. Y, a pesar de que en el átomo vemos electrones y un núcleo que está formado, como ustedes saben, no lo dije, pero ustedes saben que son protones y neutrones, hay todo un zoológico de partículas subatómicas. Si pensamos en la materia como bloques de madera, como lo que ven alrededor de ustedes, como una acumulación de átomos, ¿no? O de moléculas primero que después están conformados por átomos, y dentro del átomo tenemos electrones y protones. Bueno, resulta que si seguimos mirando dentro de la materia, encontramos que sí, que los núcleos están formados por protones y neutrones, pero más aún, esos protones tienen constituyentes. Los más importantes, los llamamos de valencia, son los quarks, y ahí los quarks up and down. Y además están los llamados gluones. Además, los fotones son las partículas encargadas, aquí resaltado en verde, las partículas encargadas de las interacciones electromagnéticas que hacen que el electrón vaya alrededor del núcleo. Los núcleos atómicos a veces decaen produciendo unas partículas subatómicas que llamamos neutrinos, y las fuerzas que los generan se deben a partículas que llamamos W y Z, y finalmente los gluones son las fuerzas fuertes que mantienen a los núcleos de manera cohesionada, ¿no? Dentro del núcleo tienen un montón de protones. Sabemos que los protones, cargas iguales, se repelen. Ellos no se despegan porque están esos gluones a través de la fuerza fuerte nuclear manteniéndolos allí. Am, este conocimiento de todas estas partículas ha generado algo que conocemos con el nombre del modelo estándar de partículas. Es como esta que están viendo aquí a la izquierda, es más o menos como una especie de tabla periódica. Saben que la tabla periódica es importantísima para la evolución, el desarrollo de la química. Están todos los elementos que conocemos y en base a ello podemos armar todo el resto de materiales que conocemos, ¿no? Para nosotros los físicos de partículas, para nosotros los que queremos entender los bloques elementales más pequeñitos del universo, esta es nuestra tabla. Esa tabla incluye los quarks y los leptones. ¿Qué es un leptón? El electrón es una especie de leptón. Y después están las partículas como el fotón, los gluones, los bosones W y Z, que son encargadas de las interacciones, y finalmente el famoso bosón de Higgs. Em, ¿Cómo aprendemos sobre la existencia de todas estas partículas? Esa es la pregunta que quizás todos se deberían estar preguntando. O sea, ¿de dónde vienen estas ideas
lo más interesante es que la herramienta fundamental que usamos para entender esta estructura viene de los llamados colisionadores de partículas. Ahí en esa representación hecha por un generador de aprendizaje de máquina, les digo, bueno, imagínense que lanzan dos patillas una contra la otra con muchísima energía. Bueno, por supuesto que cuando la lanzan una con la otra ellas van a explotar un montón de cosas, pero lo más interesante es que cuando ustedes miran alrededor lo que encuentran, quizás hay cosas completamente distintas a las patillas como piñas y limones y demás. Eso es lo que se llama el efecto túnel cuántico y relativista. Hay la capacidad de producir partículas completamente distintas de las que uno empezó solo por el hecho de que la mecánica cuántica, cuando se mezcla con la relatividad, y no he dicho mucho sobre eso, pero eso lo hacemos, nos da ese túnel cuántico, ese efecto, esa extrañeza de poder producir partículas que no teníamos. Claro que lo que vemos, eso es sencillamente una ilustración, una caricatura. Lo que vemos en nuestros colisionadores luce más como esto, pero es básicamente lo mismo. Tenemos unos proyectiles que chocan y producen un montón de partículas y podemos tratar de dilucidar qué es lo que sale de ellas. Para entender estas colisiones, en las teorías que usamos se llaman teorías cuánticas de campos. El objeto fundamental, como la función de onda en la mecánica cuántica que calculamos, se llaman las amplitudes de choque. Las amplitudes de choque, cuando se calculan al cuadrado, nos dan la probabilidad de que un evento se dé, tal como en mecánica cuántica es sobre probabilidades. Y las mismas se pueden calcular en base a unos diagramas que se llaman diagramas de Feynman. Arriba a la izquierda hay un diagrama de Feynman en el que tenemos unos proyectiles, en este caso esos símbolos E-, E+, es para hablar de un electrón y de un positrón, que es la antipartícula del electrón. Ellos se pueden aniquilar y producir una colisión, que es el túnel cuántico, que permite producir otro tipo de partículas, que en este caso son los productos que llamamos los muones. Ese diagrama es un pequeño dibujo y nos sirve para entender que quizás o que se aniquila, produce un fotón en el medio de un fotón y hay un proceso complicado que produce el final. Pero hay una expresión matemática muy precisa que está asociada con eso y es lo que nosotros calculamos para poder predecir lo que pasa en los colisionadores de partículas. El colisionador de partículas más importante que hay en este momento se llama el Gran Colisionador de Hadrones. Voy a poner un video a correr allí. Ese es un video del CERN, que es un laboratorio en Ginebra, donde está este colisionador de hadrones que llamamos el LHC. El LHC es un anillo enorme de 27 kilómetros de circunferencia, tan grande como la ciudad de Ginebra. Es interesante sobre este acelerador es que empieza sencillamente con una botella de hidrógeno y ese hidrógeno se ioniza para producir solo los protones de los núcleos, los cuales se aceleran a través de un sistema bien complejo de aceleración que incluye sincrotrones y aceleradores superconductores lineales. Un complejo complicado, un procedimiento complicado de aceleración. Estos túneles que estamos viendo básicamente contienen un montón de imanes y de equipos que nos permiten hacer estos aceleraciones. Por ejemplo, ese que está ahí, el super ciclotrón de protones, fue construido en los años 1980 y es la última etapa antes de que pongamos los electrones en el gran colisionador de hadrones, que es estos túneles que estamos viendo, donde hay unos detectores, algunos que estamos viendo ahí, que tienen la capacidad de ver esas colisiones. Ahí, como ven, hay varios puntos de colisión donde de manera continua estamos tomando datos. Los datos que producen estos detectores son avasallantes, es del orden de 1 terabyte de información por segundo. Y obviamente no podemos guardar tal cantidad de datos, entonces hay todo un sistema de computación, que es lo que están viendo ahí, una representación del sistema de computación, que filtra todos estos datos y deja los datos más interesantes, de forma tal de que finalmente esos eventos se pueden guardar en el disco, en un disco duro, en un sistema complejo de discos duros y de cintas electromagnéticas, que finalmente se transporta alrededor del mundo a la llamada grid, donde finalmente en esta grid los físicos podemos ver estos eventos y explorar qué es lo que hay en ellos.
Perdón. Y bueno, eso es más o menos lo que hacemos. Una vez que tenemos estos eventos, podemos hacer el análisis de las partículas y encontrar nuevas partículas, nuevas fuerzas. Este video se llama El camino de los protones. Yo los invito a que lo vean con más detalle, luego lo pueden encontrar en YouTube. Para terminar, finalmente les puedo decir, ok, todo ese proceso tan complejo, tenemos la capacidad de hacer esas predicciones y la ciencia avanza porque a partir de la teoría podemos comparar con mediciones experimentales. Y lo que están viendo a la izquierda es un ejemplo importantísimo de esto, donde pueden ver que hay una predicción teórica que son las sombras, y pueden ver que en la parte azul es la que está asociada con el bosón de Higgs, y ese es el tipo de predicciones que hacemos, y pueden ver que los datos perfectamente siguen a la predicción con el bosón de Higgs, y esto es lo que nos da el conocimiento para poder decir que tenemos todas estas partículas. Y eso es, estamos listos, la física de partículas ya terminó. Bueno, realmente no. Justo ahí en esa imagen están viendo una foto del universo cuando era un bebé de solo 380.000 años. Suena cómico, pero el universo tiene del orden de 13.000 millones de años, 13.000,8 millones de años. Entonces ahora cuando el universo tenía 2 o 3% de la vida, y esas pequeñas fluctuaciones que ven allí son fluctuaciones cuánticas. A partir de ellas sabemos con bastante precisión que la materia que el modelo estándar predice forma solo 5% de la materia entera, y hay una cantidad de 95% del balance energético del universo que desconocemos, de forma de materia oscura y energía oscura. No tenemos mucho tiempo, entonces finalmente voy a acabar diciéndole esto. Hay muchas preguntas abiertas, y si se quiere aquí pueden ver una de esas que está allí. A modo de conclusión, el Año Internacional de la Ciencia y Tecnología Cuántica nos recuerda de los 100 años de la formulación de esta gran teoría de la mecánica cuántica, pero también nos habla de los grandes desarrollos teóricos y avances tecnológicos que se están dando en este momento. Muchas preguntas permanecen abiertas. Por ejemplo, ¿qué es la materia oscura? Podemos hacer una teoría cuántica de la gravedad. Podemos hacer ingeniería cuántica de materiales, como por ejemplo producir algo que puedo llamar como el acero transparente. Y lo más emocionante de todo esto es que estoy seguro que habrán muchos más descubrimientos por venir, y muchos de ellos quizás dados por ustedes, por estudiantes como ustedes, que con su curiosidad y trabajo dedicado pueden hacer avanzar nuestro conocimiento. Muchas gracias, y podemos pasar a algunas preguntas ahora. Gracias, profesor Fernando. Excelente explicación sobre todo la utilidad de la física en nuestra vida y cómo quizás un tema que parece ser complejo, como es la física cuántica, está presente en nuestro día a día. A continuación, profe, tenemos preparado una pregunta de parte de los estudiantes. Vamos a tratar de Muy que bien. sea concisa y corta por el asunto del tiempo que debemos cumplir. ¿Ok? Primeramente, el estudiante Beitía. Adelante. Buenos días, mi nombre es Victoria Vitía y la pregunta que tengo Hola, es Victoria. ¿cómo explicaría en términos simples qué son las amplitudes de dispersión y por qué son tan relevantes hoy en día? Ajá. Muchas gracias por la pregunta. Sí, fue una de las cosas que mencioné en la presentación. Las amplitudes de dispersión las llamamos amplitudes de choque. Creo que dentro de la presentación que hice las llamé amplitudes de choque. Básicamente nos dicen cuál es la probabilidad de que cuando dos partículas interactúan se produzcan otras al final. Em, una de las razones por las que son muy importantes es porque es la forma en la que podemos explorar el universo, no solo desde el punto de vista cuántico, pero también relativista. Y la relatividad especial es parte también del universo, de la construcción del universo, el hecho de que el tiempo es relativo, y que fue uno de los grandes descubrimientos de Einstein. Es parte fundamental de estas amplitudes de dispersión o de choque, y entonces, bueno, es el mecanismo que podemos usar para hacer descubrimientos y para aprender más sobre cómo funcionan los bloques del universo. Gracias. Muy bien, interesante respuesta. Tenemos otra pregunta de parte de Santiago Zurita, que pertenece a Quinto B. Adelante, Santiago. Buenos días, muchas gracias, profesor. Y la pregunta que Gracias. le quiero realizar es la siguiente.
¿Cree que nos puede explicar cómo influye la quiralidad de los neutrinos en los cálculos sobre la forma en que adquieren masa, especialmente dado que no parecen seguir el mecanismo estándar del campo de Higgs? Ok. Sí, es una pregunta interesante. Quizás, quizás te puedo preguntar, ¿qué entiendes por quiralidad? Bueno, lo que entiendo por quiralidad es aquella capacidad que tienen las partículas fundamentales de cambiar como de ser zurdas o diestras. Las zurdas, por Perfecto. lo que tengo entendido, son aquellas que tienen como un spin fijo de acuerdo a su velocidad. Por Muy ejemplo, bien. serían los electrones, no, los fotones. Sí, Y de las derechas serían aquellas como, por ejemplo, el bosón W, que tienen una masa y puede oscilar. muy bien. Sí, la quiralidad es, como dices, derecha o izquierda. Hay una conexión, no es completamente directa, entre cómo las partículas tienen su spin, que es como una especie de imán natural a las partículas, y cómo se alinean cuando las mismas viajan. Cuando las partículas no tienen masa, tú dijiste que el fotón solo tiene derecha, pero en verdad el fotón puede tener derecha o izquierda. Lo que es importante es que a medida que viaja un fotón derecho o un fotón izquierdo, los mismos no cambian, siempre son iguales. Y cuando construimos el mecanismo de Higgs para generar masas para las partículas, es muy importante que la quiralidad no cambie, que las mismas no tengan masa. Entonces, en tu pregunta, quizás el hecho de que los neutrinos tienen masa. Y eso es lo que es primordial en tu pregunta, porque eso lo sabemos desde hace más o menos 20 años, 25 años. Hace 25 años conocimos que los neutrinos tienen masa y que ellos los mismos pueden contribuir a la masa del universo. Y entonces, bueno, ¿cómo se genera esa masa? A través del mismo mecanismo de Higgs, en principio sí, podría ser a través del mecanismo de Higgs, pero resulta que es un poco extraño porque las masas de los neutrinos son muy pequeñitas. Entonces quizás hay algo fundamentalmente distinto y hay gente que se dedica a producir modelos como estos y podríamos hablar más al respecto luego, pero en principio te puedo decir que sí, sí se puede generar nuevos modelos y podrían producir física completamente nueva. Entonces en este momento de la historia, una de las partes más interesantes que estamos tratando de estudiar es la física de neutrinos y quizás en la década que viene podamos tener una respuesta experimental a lo que preguntas. Muchas gracias. Bien. Victoria Ramírez tiene otra pregunta, profe. Buenos días, profe. Ok, ¿qué habilidades considera imprescindibles en un joven investigador hoy, más allá de los conocimientos técnicos? Ujú. Bueno, sí. Eh, los conocimientos son muy importantes. Dentro de la física, yo siempre digo que cuando los estudiantes estudian física, y no tiene que ser física porque es casi una verdad en cualquiera de las otras ciencias, una de las cosas que aprendemos es cómo resolver problemas. Entonces, y la resolución de los problemas usualmente se basa pues, en la acumulación de conocimientos y entender las herramientas que tienes. Entonces, esa parte es importante, no se puede quitar, pero tu pregunta, más allá de eso, ¿qué es lo fundamental? Yo creo que lo fundamental es la curiosidad. Usualmente las ciencias en general son una pasión. Y cuando es una pasión es porque te interesa conocer y hurgar lo que conocemos y lo que no. Entonces quizás lo que te podría decir es que una de las características fundamentales para irte por la zona de la ciencia es tener esa curiosidad, ir más allá de lo que conocemos. No quiere decir que dejes de buscar lo que ya conocemos. Ahí tienes que siempre tratar de saber lo que hemos acumulado, todos los datos que están allí para crear el conocimiento científico, pero también siempre preguntar, ajá, ¿y por qué? O ¿qué pasaría si hago esto? Entonces, la curiosidad es lo que quizás sería la respuesta en mi caso. Gracias. Gracias, qué interesante respuesta, profe. A continuación tenemos a la estudiante María Inmaculada de quinto A. Buenos días, profesor. Yo quería saber un poco más de su experiencia y por eso le quería preguntar, ¿de qué manera cree que influyó su participación en las Olimpiadas Juveniles en su trayectoria dentro del campo científico? Sí, gracias por la pregunta. Realmente
fue muy importante para mí. Quizás cuando yo estaba en el bachillerato como ustedes, mi primera exposición a las Olimpiadas ocurrió como en el octavo o noveno grado con las eh, Olimpiadas de Matemáticas, pero en particular la Olimpiada de Química, cuando participé en ella en cuanto estaba yo en cuarto año, fue muy interesante y muy impactante para mí porque fue muy divertida. Lo que quiero decir es que en cierta manera me di cuenta de que a veces cuando uno tiene un examen en el colegio, como ustedes, bueno, es así, es que tengo que aprender y estudiar todo lo que me enseñaron y voy a tener que responder las preguntas. Pero las preguntas de estas Olimpiadas usualmente era como un reto, ¿no? Como un tratar de llamar a la curiosidad y ver si podías resolver pequeños problemas. Y entonces eso en cierta manera me acercó a cómo es que funciona la ciencia en general y definitivamente es algo que mantengo hasta el día de hoy. Entonces, sí, fue muy bueno. No quiere decir que la única forma de asociarse o interesarse en estudiar la ciencia sea a través de las Olimpiadas de Química, pero definitivamente pueden ser una herramienta muy buena y los invito a tratar de tomar los retos que ellas mismas les traen. Sí. Muchas gracias. Gracias a ti Gracias, por la... profe. Excelente participación. Sabes que aparte de la ciencia, uno de los pilares también de nuestro colegio es el idioma inglés. De allí Ah, que unos estudiantes nos van a hacer unas preguntas en este idioma. Camila perfecto. Lares, de cuarto año. Hello. First of all, thank you for connecting with us. It's such an honor for us. And second of Thank you. all, can you give us an advice for those students who want to study something related to physics? So, okay, so I'll answer in English. Um, yes, so an advice. Well, the advice is that go for it. Perhaps what I wanted to say, particularly at the end with the last couple of slides, was to tell you sometimes science can be overwhelming because there is so much information that is out there. Luckily, we have now such an advanced way of sorting through the scientific data, right? Like through this whole deep research that we can do nowadays. But what I have to say is that even though that is overwhelming at some moment, it's also a joy. And if you are really interested in producing knowledge, and I usually say that is always something that is positive, right? If you produce knowledge, you can later on actually use it to transform your environment. If you think about these physicists in the beginning of the 20th century, they were not thinking of satellites and cell phones in our hands, right? They were just thinking about producing knowledge and the application would come afterwards. So if you are really curious about science and the thing that should drive you is try to understand, try to produce new knowledge, and you should keep it up. So, and I always say one of the things that is nice about physics is that it can lead you in so many different paths. It's not only that you are going to finish just doing some very curious research on a university, but actually I have so many friends that have gone into physics and ended up doing like mechanical engineering, simulations. I have some friends that have gone into doing video games because it turns out that there is so much physics that goes into the simulations that are intrinsic in video games. People doing even financial work. So why? Because in the sciences, you learn to solve problems and then the applications really can spread out. So yeah, I invite you to actually do it. And if you have the curiosity, just don't even hesitate about it. Yes. Thank you so much. Thank you for the question. Hello, good morning. My name is Andres Bertossi, and here's my question. What do you think is your biggest discovery in physics, and how do you think it has affected on your next investigations? Oh, great. Yeah, so that's thanks for the question. It's a tricky one. So a lot of my work is very mathematical in an essence. So the theory of quantum fields, which I call la teoría cuántica de campos during the presentation,
is a very complicated mathematical structure. And during my career, I have always been interested in going deeper in our understanding of what this all means. Not because of the math itself, because in physics, what really matters is nature, the thing that is out there. But the idea of extracting information of these quantum field theories is really technical. But the idea is that if we learn about it, we might learn about nature. And this happens once and again. And that's sort of the driving force of the research that I have put forward. But because you asked me, okay, one case, one of the cases is actually with nature, is with experiments. When I was a postdoctoral fellow, I was working, this is late 2000s. I was in UCLA in California, and I was working in making some of these complicated predictions. I came across a pretty curious behavior of some of these particles, the W bosons. They were mentioned a bit earlier because they are only left-handed particles. I was actually looking into them and realized that there was something curious in the predictions that we were producing. And we started going deeper and digging very deep into it with my colleagues at the times. And we actually found out some new properties that these particles had when they are produced at colliders. It's about their polarizations. And is what was very cool, and why I bring this up is because this prediction, which was kind of serendipitous, came through, and we put it out. And just a few years later, the experiments at the LHC, the CMS, and Atlas, the biggest experiments, they were able to actually corroborate it, measure it, and find out that it was true. So we actually learn about nature. There was a learning about the particles, and I would say that's what I would bring up as one of the things that excite me the most. And of course, I keep doing that. So it did have a mark in my future work. But yes, that was very exciting. Thank you. Hello. Well, first of all, thank you very much for your speech. It was very interesting. And I'm pretty sure that some of the students that are here are maybe interested to being a scientist someday. So my question is, in your opinion, what are the most important qualities for a successful scientist? Oh, yes, thanks. So we have talked already a little bit about it. So I said that it's really important to be dedicated and also to have this curiosity, right? Because curiosity drives you, and the dedication lets you actually master the tools that we have at hand to actually not waste a lot of time. By the way, sometimes in science you do waste time. There's no way of avoiding it, and it's actually good. Meaning that you might try something and it doesn't work, or you might try something and find out that somebody else did it before. But in the process, you yourself learn a lot. So those two things are really critical. If you ask me about it again, well, I could also add a little bit of stubbornness. I mean, like we physicists, we scientists, I like really like we keep at it. Sometimes things that might not be working, but you have like an idea that it should actually work. I should actually be able to find a way through this, and just keeping at it. I mean, sometimes a problem can be very complicated. It might take days, weeks, sometimes even years, and you keep thinking about these things, and sometimes they actually just pop out at the end, right? So I would add to the heavy work and the curiosity. I would say also to keep the enthusiasm. Let me just phrase it like that. Keep the enthusiasm. And that's yet another thing that I can add for being a scientist. Thank you so much. Thank you. Hi, I'm Sarai, and this is my question. For you, what has been the greatest achievement you have been able to accomplish? Oh, thanks. Yeah. Okay. So as I said before, in excitement, it was this prediction of some nature of particles. And that the fact that it was later corroborated by measurement, that was very exciting. But as I said, a lot of my work is really in the realm of theory, of mathematics, of understanding the structure of these quantum field theories. And I think one thing that keeps driving my research nowadays, it was something that I started when I was in Germany. So I was actually a professor in Venezuela for a few years in the Universidad Simón Bolívar. Before I actually left, I had a very good opportunity in Germany. And when I was there, I was actually able to create a new way
of looking at these scattering amplitudes, las amplitudes de choques that I was talking about in the presentation. And these new ways actually, in a sense, lets us look very deep into the structure of quantum field theories in a completely new way that open new windows into the type of things that we can study. So that goes under the name of the unitarity method for the computation of scattering amplitude. So it's relatively technical, but it's something that I'm actually proud, and I keep pushing forward, because it's not like it's a done deal, but it's something that we keep developing on. Thanks. Okay, thank you. Gracias, regresamos al español. Bueno, queremos compartir sobre todo el agradecimiento, profe, de poder compartir toda tu experiencia y conocimiento en esta área. Un aprendizaje Gracias. que indudablemente es significativo para todos los estudiantes, que sepan que aunque el nombre es intimidante, la mecánica cuántica tiene mucha utilidad. Me voy a dirigir verdad. acá para hacer la entrega en nombre del Colegio Joseph Lancaster, un reconocimiento por acompañarnos durante esta Feria Científica 2025 como nuestro científico homenajeado. Este Muchas reconocimiento de parte de la directiva y de mi persona se lo voy a hacer llegar a su correo en un archivo. gracias. Y bueno, además está decirle que este reconocimiento va acompañado del cariño y el amor que sentimos los venezolanos en general por la ciencia, por la física y por la química. Entonces, Gracias. muchas de gracias. nuevo, Un aplauso para nuestro científico destacado. gracias. Realmente es un honor, muchas gracias por la invitación. Y cuando esté en Venezuela, capaz y nos podemos conocer en persona. Gracias, gracias, profesor. Entonces, culminamos la transmisión y le damos las gracias. Hasta luego, profe. Chao. Gracias. Hasta luego.